La escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero sorprendió gratamente en el año 2018 con la aparición de su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos. Ahora acaba de presentar su segundo libro, Sacrificios Humanos, con la editorial Páginas de Espuma, la estupenda editorial española dedicada al cuento y dirigida por Juan Casamayor. Se trata de un estupendo libro que gira en torno al género del terror, pero de un terror contemporáneo, en el cual María Fernanda se erige como una verdadera maestra. Es un libro donde hay víctimas y victimarios, y de una u otra manera, sacrificios humanos. Sobre este estupendo libro conversé con María Fernanda hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial, pero también lo hacen en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar en sus locales en Lima y también en algunas otras partes del Perú. Y por supuesto también en su página web y en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con María Fernanda Ampuero, aquí en Letra Capital. Hola María Fernanda, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro de cuentos, Sacrificios Humanos, que ha sido publicado por Páginas de Espuma en España y que por suerte ya se puede encontrar aquí en Latinoamérica y en Lima también. ¿Cómo estás, María Fernanda? Estoy muy contenta de que haya llegado el libro a Lima. Siempre me ha quedado esa espinita pendiente de que nunca, a pesar de que somos vecinos, nunca he estado por allá en persona. He estado de turismo, pero no literariamente, y me emociona que por lo menos los libros lleguen donde yo no, donde yo no he podido llegar todavía. Bueno, yo he disfrutado este libro. Bueno, ya había podido leer, por suerte, tu primer libro, Pelea de Gallos, así que este libro lo he leído también con esa misma emoción. Así que tengo muchas aristas por las cuales entrar al libro y preguntarte. Así que quiero empezar por el tema que me parece uno de los que más me ha interesado, por lo menos a mí, y que sobrevuela por todos los relatos, que es la idea de la víctima y el victimario, ¿no? Y que de alguna manera siento que se resume en una frase en uno de los cuentos que quiero justamente leerte, ¿no? En el cuento Hermanita, justamente, hay una parte en la que la voz narrativa dice: hay gente que nace para desarrollar el instinto maligno de sus parientes, su deseo de dominación, su perversidad. Y de alguna manera, ¿no? En todos los cuentos hay esa idea, ¿no? De alguien ejerciendo poder y victimizando a alguien más. Sí, sí, para mí eso es un tema que es fundamental. Es como una obsesión mía, cómo se generan, se van implantando los modelos y se va implantando estos personajes. ¿Te acuerdas cómo habían los personajes de Prop? Me parece que era de el héroe y el villano y el... Esto en la vida real, por supuesto que no es así. Por supuesto que sabemos que hay un montón de matices, de grises, no es blanco y negro, pero sí hay una situación, y a mí me interesa mucho la génesis de esa situación, cuando tú, que probablemente fuiste víctima o lo has sido, te conviertes un poco en victimario. Hablo, por ejemplo, de los niños que sufren bullying en su casa, o sea, que son más bien maltratados en su casa y que luego son los que hacen bullying a otros niños en su escuela, ¿no? O sea, hablo del origen de esta situación de víctimas y victimarios, cómo se construye esto, porque además hay una cosa que es súper interesante, y es que podemos ser ambas cosas, incluso a veces al unísono, ¿no? A mí me interesa mucho eso y cómo se forma, de qué manera la sociedad no solo lo permite, sino que lo aupa, lo digamos, lo abraza y lo protege. ¿Cómo pasa eso, por ejemplo, con los trabajadores inmigrantes? Que si has leído pues, Sacrificios Humanos, sabes que es el tema principal, es el cuento que abre el libro, el tema de que yo pienso que los grandes sacrificios humanos
de los tiempos contemporáneos son efectivamente los trabajadores inmigrantes indocumentados, sobre todo. Sabes perfectamente de qué hablo, porque sé que hay muchos venezolanos ahora mismo llegando al Perú, como en el Ecuador, y siento que de alguna manera esas personas están siendo explotadas mientras tú y yo hablamos, y se están convirtiendo en víctimas de gente que estoy segura de que nunca pensó que iba a ser un verdugo, ¿no? Simplemente cuando se dan las condiciones, bueno, esto se ha hablado mucho, está en Hannah Arendt la banalización del mal, ¿no? Cómo estas condiciones que se dieron en Alemania permitieron que esto pasara, ¿no? Y que la sociedad no dijera, ey, 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 un momento, ¿no? ¿Qué estamos permitiendo que ocurra? ¿A quién estamos permitiendo que nos gobierne? Las condiciones alrededor pueden convertir a la gente en víctimas y en victimarios. Eso me interesa mucho, efectivamente. Ujú. Ahora, mencionas justamente el tema de los sacrificios humanos, y claro, uno tiene la idea, digamos, o piensa cuando escucha esa frase, ¿no? En civilizaciones antiguas, ¿no? Uno empieza aquí en el Perú, en algunas civilizaciones precolombinas donde se practicaba eso, pero claro, cuando uno ya lee el libro, ¿no? Te das cuenta que en realidad siguen habiendo a su manera sacrificios humanos, digamos, en el mundo contemporáneo, como tú dices, en el tema, por ejemplo, de los inmigrantes, ¿verdad? Eh, Eso me hace pensar también en otra cosa que me parece interesante en el libro, por lo menos que yo he disfrutado mucho, es el tema del género del terror, ¿no? Es decir, también es un género en el que tú te mueves con mucha soltura, y que si bien obviamente uno puede encontrar referentes, digamos, del terror clásico, yo siento que te siento más cercana, digamos, a escritoras como Mariana Enríquez que no sé, pues que a Edgar Allan Poe, ¿no? Lo cual también me remonta en la idea del terror contemporáneo, de que en estos tiempos vivimos otra suerte de terror, digamos. No sé si voy por ahí. Bueno, claro, cada generación tiene sus propios terrores, ¿no? Yo como bien dices, soy una fanática. Yo no sé si lo hago bien, no sé si logro honrar a mis predecesores y predecesoras en el género, que es mi género favorito, es prácticamente el único género que yo veo ahora mismo, el único género que yo veo y leo, porque estoy en un momento de la pandemia en el que me cuesta mucho leer y me cuesta mucho ver películas y claro, creo que el tema del monstruo, que es tan familiar para mí, paradójicamente me hace sentir en un espacio seguro. Mira qué paradoja, ¿no? Así que no sé, pero lo que sí sé es que cada generación tiene sus propios miedos, ¿no? La generación de Mary Shelley, por ejemplo, tenía mucho miedo a los desarrollos científicos, a los avances científicos, a la electricidad, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta criatura que vive, que es parte de cadáveres, que vive gracias a la electricidad, porque había un momento como de esto de la experimentación y el miedo. Los zombies, las primeras películas de zombies, las películas de zombies en blanco y negro, El despertar de los muertos, hablaba clarísimamente del racismo en Estados Unidos. Hablaba del otro y del otro como es visto como un ser como no humano, digamos, y cómo se consideraba un peligro. Y yo creo que eso se reflejó muy bien en las primeras películas de zombies. Pero luego, por ejemplo, si nos venimos al momento más contemporáneo, está este director Jordan Peele haciendo películas sobre, por ejemplo, no sé si has visto Get Out, una película que es sobre el blanco, intelectual, letrado, progresista, que parece congratularse un montón de que su hija esté saliendo con un afroamericano. Y sin embargo, allí, en esa cosa de qué bien que tengamos una familia mixta, ¿no? Interracial, está de fondo una cosa pavorosa, que si alguien no la ha visto no la voy a decir, pero que juega con
no racismo, racismo. ¿Me explico? Esta cosa de, no, si yo no soy racista, si yo no soy homofóbica, ¿no? Pero está esto subyacente. Entonces, claro, yo pues entiendo que soy hija de mis tiempos, esto que se llama el zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos. Pero fíjate que, por ejemplo, podría pensarse que yo no soy, que yo estoy muy lejana a las historias de Poe. Sin embargo, claro, cuando tú ya analizas tanto el terror, el género, tú te das cuenta que Poe, por ejemplo, tiene un cuento sobre el feminicidio. Además, desde el punto de vista del feminicida, que es una cosa que probablemente nunca lo dijimos porque esta palabra no la decíamos, ¿no? Pero estamos hablando, Poe habla de un hombre que ha matado a su mujer, ¿sabes? Y que, o sea, en ese sentido es casi súper contemporáneo, porque es el hombre que ha matado a su mujer y esta culpabilidad rozando lo sobrenatural, no sabemos si es locura o si es algo sobrenatural, se convierte en esta cosa que hace que él mismo se entregue, ¿no? Que él mismo, por salir de este terror, se entregue. Yo creo que hay una cosa cíclica de miedos, ¿no? Que tenemos los seres humanos y que efectivamente, como dices tú, pues Mariana Enríquez explora, pero también Samantha Schweblin explora esta cosa tan interesante que es el terror ecológico, que es ya Stephen King lo analizó también con La Niebla, por ejemplo, que era esto que es esta energía atómica un poco que se sale de control. Samantha Schweblin lo que utiliza es este glifosato que está sobre todo el pasto argentino y sobre todo que se comen todos los animales, o sea, el glifosato que llega a todas las personas, coman lo que coman, hagan lo que hagan, ¿no? Y esto genera un ambiente enrarecido bueno, tampoco voy a destripar el libro Distancia de Rescate, que es un libro que a mí me impresionó mucho, pero creo que sí, que muchos de nosotros estamos jugando con la distopía, también pienso en Liliana Colanzi, por ejemplo, estamos jugando con los miedos de las mujeres, yo creo que una cosa que yo hago, y ya paro porque me he extendido, yo creo que una cosa que yo hago es digamos, no es nueva, lo que es nuevo es el punto de vista. Es decir, la mujer siempre ha sido el epicentro del terror y del género policíaco y detectivesco. Siempre hay una mujer muerta. Siempre hay la reina del grito, ¿no? Esa de todas las películas, y la chica final, ¿no? The Final Girl, que es la que se salva, pues siempre ha sido contada no desde ella y sobre todo no desde la muerta del policial. Y a mí lo que me gusta es decir, es que el detective no es lo importante para mí, ¿no? O sea, tú estás centrándote en Sherlock Holmes y todos sus herederos, pero a mí lo que me importa es que la prostituta asesinada, la chica asesinada, la que fue destripada por Jack el Destripador, se levante y diga, esta es mi historia. Esto fue lo que me hicieron. Y además, quiero que lo veas, ¿no? Quiero que veas desde mi voz, que escuches desde mi voz, por eso en biografía se repite tanto, véanme, ¿no? Véanlas, porque creo que mientras más cerca de tus ojos tienes algo, menos lo ves. Y yo quiero que veas. Y si ya viste, que reveas, ¿no? Creo que eso es perdóname que me extendí tanto. No, me parece genial. Yo la que mencionas ese cuento, biografía, bueno, para un poco para redondear tu idea, claro, es verdad, coincido contigo porque los relatos están siempre planteados desde la víctima, ¿no? El mismo Hermanitas que acabo de citar, biografías que tú has mencionado. Y justamente cuando hablas de biografía, es otro de los cuentos que yo he disfrutado mucho. Pensaba mientras lo leía, eh, eh, no sé si quizás sea una lectura un poco disparatada, quizás mía, pero pensaba en esta idea del, um,
como de solidaridad de grupo para... Como sororidad. Exactamente, ¿no? Es decir, porque de alguna manera está muy presente en el relato, ¿no? No quiero espolear para quienes todavía no han leído ese cuento, pero ahí está presente ese tema, ¿no? Que de alguna podríamos decir que es lo que salva a la protagonista, quizás, ¿no? Sí, sí, a mí bueno, yo me da risa porque siempre en algún momento de las entrevistas sale mi parte activista. Yo soy feminista y además participo muy activamente del feminismo, tanto ecuatoriano como español. Tú sabes que soy mitad y mitad. Bueno, pues soy muy activista. Entonces a mí no me molesta en medio de una entrevista literaria hablar de los temas que nos preocupan a las feministas de América Latina y del mundo entero, ¿no? A mí claro, hay gente que ha comparado biografía bebe de muchos sitios, por supuesto que lo habrás pillado, bebe de Drácula en ese recorrido que se va enrareciendo, ¿no? Este recorrido que hacía Jonathan Parker hasta el castillo, en el que pasa de una estación de tren normal en Rumanía y de pronto viaja y los lobos les brillan más los ojos y bueno, etcétera, que es para mí un libro que yo idolatro, un libro que además es epistolar. Mucha gente no sabe, conoce la historia de Drácula por otros lados y no sabe la maravilla que es ese libro, que es todo epistolar. Pero también, por supuesto, hay Misery, hay un homenaje clarísimo a Misery, hay detalles de It, por ejemplo, con los girasoles, hay sobre los asesinos en serie, American Psycho, etc. Pero para mí era muy importante, y lo que te iba a decir, también hay gente que ha dicho que hay una parte como de 2666 en el tema de las desaparecidas, ¿no? O sea, ¿cómo no hablar yo pienso, ¿no? Alguien que se dedica al género, ¿cómo no va a hablar? Es decir, yo creo que no debería generar ningún tipo de desconcierto que las mujeres hablemos de esto, ¿no? Si tú ves las cifras, yo no sé las cifras en Perú, las debía haber buscado para decírtelas, pero si tú las puedes buscar, yo te agradecería mucho. Pero a mí una cifra que siempre repito porque se me ha quedado muy grabada en la cabeza y me sigue impactando es que 11 niñas, adolescentes y mujeres en México no regresan a su casa todos los días, ¿no? Entonces, esto es una cosa que debería parar al mundo, o sea, es una cosa de genocidio que bueno, que seguramente a los machos y a los machistas les parezca que estoy exagerando diciendo esta frase, ¿no? Que está tan vinculada al genocidio judío, pero es que es un porcentaje muy alto de la población que es asesinada todos los días, mes tras mes, año tras año, sin que se pare el mundo, ¿no? Sin que haya una reacción de la ONU, no sé, algo, porque es que están exterminando a un montón de mujeres y para mí, claro, tú hablas de la sororidad y yo creo que es de las pocas maneras que tenemos nosotras de no evitar que nos maten, pero por lo menos de poder ser conscientes de que es peligroso vivir con un maltratador, de que mejor no vayas por ahí, de que mejor no te cites con esta persona, no sigas con este matrimonio. Es decir, creo que durante mucho tiempo la estrategia fue separarnos y hacernos que nos consideráramos como enemigas la una de la otra, cuando en verdad si las mujeres realmente nos uniéramos, todas de verdad, y estuviéramos en la misma línea, somos el 50% de la población.
Entonces, creo que sería imparable, ¿no? Creo que que se permiten muchas cosas por este acuerdo tácito, y esa es otra de las cosas que yo exploro mucho, de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido pecamos de no decirle a la vecina, a la que escuchamos gritar la noche anterior: amiga, estoy aquí, ¿quieres que llame a la policía? Yo te acompaño, yo te ayudo, No, y luego es que lo que pasa es que cuando matan a nuestra vecina y nosotras recordamos los gritos de todas las noches, nos damos cuenta de que pudimos haber hecho algo, ¿no? Entonces eso tiene que estar más sobre la mesa. Ujú. Sí, de hecho, ahora que mencionabas eso, recordaba uno de tus relatos, no recuerdo el nombre, donde de alguna manera también está eso presente en la reflexión que hace la narradora, que siendo niña, en algún momento reflexiona de por qué no le dijo a la mamá, por qué no mandas al diablo, mi papá, ¿no? Y Silva. que Silva, exactamente. Eh, sí, es verdad, el tema está ahí, el tema, bueno, aquí sí, las cifras también son muy, muy preocupantes, muy altas, de feminicidios. De hecho, cuando empezó la pandemia y estuvimos todos recluidos, seguían apareciendo cifras altas, o sea, seguían ocurriendo cosas que uno decía, pero ¿cómo? Si nadie sale, ¿no? Pero claro, pues la violencia también está dentro, ¿no? Dentro de los hogares. Eh, Otra cosa que ahora que pienso en este personaje de la niña recordando a la madre y de alguna manera al padre, pensaba también en que, si bien es no todos los relatos, pero hay varios relatos en donde tú enfocas la mirada a la infancia, y que de alguna manera también está en cuentos de pelea de gallos. De hecho, el primer cuento de ese libro también plantea, ¿no? La mirada desde la infancia. Y como a mí me gusta como encontrar como que claves, lo pensé justamente cuando eh, lo leía también el cuento de Hermanita, que cuando la voz narrativa dice, la edad de la inocencia es la edad de la violencia, ¿no? Y entonces, claro, estos relatos de María Fernanda se enfocan en la infancia. Mm, mm. Sí, sí, porque creo que allí es ese momento en el que empieza el daño a ser irreversible. Y, y sí, hay una cosa en la violencia, en la inocencia, perdón, en el no saber exactamente por qué te está pasando lo que te está pasando, o por qué le está pasando a otra persona lo que le está pasando. eh, Se genera una violencia inmensa porque el no comprender es muy violento, ¿no? El no verbalizar es muy violento. De hecho, todos los traumas se construyen sobre un silencio, ¿no? Sobre una no verbalización o no entendimiento de lo que has vivido, ¿no? Eso se guarda y se guarda y se guarda y se va fermentando y se va convirtiendo en una especie de gangrena que te va a cambiar la vida, porque tus elecciones de pareja, tus elecciones de amigos, eh, tu alcoholismo, tu adicción a las drogas, tu convertirte siempre en una mujer objeto o una mujer que elige, entre comillas, personas que son maltratadoras, eso viene de algún lado, ¿no? O sea, hay mucha gente que a mí me enferma que dice, pero si ella lo eligió, ¿no? Cuando hay un caso de un matrimonio con un maltratador. Bueno, pues eso habría que revisar la historia de esa persona y por qué repite los patrones que seguramente se dieron en la infancia. Lo que pasa es que en nuestros países el tema de la psicología y el tema de la terapia no es muy común, se considera todavía una cosa como de personas que ya están más allá, que han perdido completamente la razón.
Y yo creo que si nosotros le diésemos si digamos estuviera más al alcance de la gente, el poder hablar de las cosas que se han enquistado en la infancia, podríamos tener una sociedad, unas sociedades más sanas, porque es que también el maltratador viene de algún lado, ¿no? O sea, tú no naces machista, tú no naces pensando que las mujeres son inferiores a ti. De hecho, tú cuando juegas, cuando eres pequeñito y pequeñita, cuando juegas, pues es igual. Hablas entre iguales, es una cosa que te meten en la cabeza tu familia, y por eso yo dinamito tanto la institución familiar, te meten en la cabeza la sociedad, los otros hombres, y bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces a mí sí me parece que la infancia es un momento que yo quiero revisar y que además, literariamente hablando, es interesante porque yo pongo a hablar unos niños, unas niñas, pero tú y yo, que somos adultos, ¿verdad? O sea, la mirada del niño o la niña está aquí, pero tú y yo la tenemos aquí. Entonces tú y yo como autora y lector estamos mirando con complicidad lo que esta niña o niño no entiende, pero tú y yo sí entendemos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues sí, en Hermanita también. Bueno, yo tengo muchos cuentos en los que los niños no entienden cosas y y somos nosotros, el lector y la escritora, los que lo comprendemos, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho a nivel literario, esa complicidad con el lector, ¿no? Y ese que decimos los adultos, ¡oh! ¿Qué está viendo esta niña, ¿no? ¿Qué está estos pedófilos extraterrestres, ¿no? Qué terrible, qué terrorífico, pero ellas no entienden muy bien, no creen que son gente cariñosa. Entonces eso creo que genera un vínculo con el lector que a mí me interesa explorar, sí, me interesa mucho. Claro. Sí, me ha hecho acordar ese cuento, claro, donde hay unas personas que llegan a vivir a la parte, a una casita que estaba dentro de una propiedad, y causa esta intriga en los niños, ¿no? Creyentes. Creyentes, exactamente. Otra cosa a mí me llamó mucho la atención, o que me gustó mucho, o que me hizo reflexionar, es el tema de la presencia digamos, del cuerpo como reflexión o del dolor humano, que de alguna manera siento yo que sobrevuela por los relatos y que por alguna razón, y ahí quizás sea una lectura muy subjetiva mía, me hacía pensar en Vallejo. Eh, Pero eso lo leíste en algún lado. sí, justamente lo traía a colación, porque yo quizás por eso lo pensé, porque yo he leído que tú, dentro de tus lecturas, Vallejo ocupa un lugar importante. Entonces, a eso quería llegar. ¿Cómo así? Importantísimo, importantísimo. No sé, yo cuando era jovencita cayó en mis manos. A ver, yo estudié literatura, yo estaba rodeada de aspirantes a poetas sobre todo poetas, ya sabes, la bohemia guayaquileña, y muchos de mis compañeros pues tenían todo el tiempo libros de poesía consigo, y en algún momento cayó en mis manos Los Heraldos Negros, una edición baratísima de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Eh, y bueno, yo abrí ese libro y claro, me encontré con hay golpes en la vida tan fuertes y bueno, pues yo en ese momento era, ya también te digo, una aspirante a poeta, una chica muy emocional y muy, ya sabes, en la adolescencia sientes todo como mucho más brutal, y de hecho a veces me sorprende que me haya impactado tanto ese poema cuando yo no tenía ni idea de los golpes en la vida, ¿no? Yo
una creía que sí, ¿no? Porque había tenido un mal amor o alguna decepción y cuando tienes 40 y pico de años y vas a los 50 dices, pero qué golpes yo pensaba que tenía, ¿no? O sea, el odio de Dios viene mucho después. Eh, pero yo, claro, yo después de sentir una comunión con Vallejo en este sentido, ¿no? En el sentido de los golpes de la vida, que yo al principio por supuesto que pensaba que eran amorosos y solamente amorosos. Eh, claro, había una cosa mía de una niña que venía de una formación muy religiosa y en el sentido bueno, ¿eh? No, no, yo siempre digo que mi formación religiosa no fue lo traumática que fue para mucha gente, porque mi formación religiosa fue mucho de el otro y de amar al otro y de sentirte hermano del otro. Entonces, claro, Vallejo escribe lo de un hombre pasa con un pan bajo el brazo y a mí lo que me hace pensar es hemos estado los niños bohemios ridículos hablando tanto sobre Flauberto, ponle el nombre que quieras, en lo que estaría de moda en ese momento hablar, cuando a nuestro alrededor este país se cae, ¿no? Se cae, o sea, ¿cómo hablar del no yo sin dar un grito que dice Vallejo, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de estas mierdas que estamos hablando tan ridículas y que nos metemos en unos debates espantosos cuando tenemos a nuestro alrededor gente que no tiene que comer, ¿no? Entonces, esa fue otra impresión muy grande y luego creo que una de las más grandes fue el de he almorzado solo ahora. Porque para mí ese cuento, fíjate lo que son los lapsus, para mí ese poema es un cuento, ¿no? Ese poema es el cuento de una pérdida, ¿no? Y que además ese verso tan maravilloso de he almorzado solo ahora, yo siento que resume absolutamente todas las pérdidas, toda la condición de orfandad, toda la almorzar solo, ¿no? Lo que es eso, lo que significa eso, ¿no? Yo que he sido emigrante, que he vivido a 10.000 kilómetros de mi madre y de mi padre, yo que me he divorciado, yo que he almorzado sola ahora, ¿no? Y esa parte que dice, y no ha habido súplica ni sírvete, no, eso es devastador, o sea, eso es la vida misma, la carne, la vida en carne viva. Sí, yo no tengo tanta deuda narrativa, o sea, con narradores, como tengo con Vallejo, sin duda, y además yo quería ser poeta de jovencita bueno, sí, sí, le debo un montón. Ok, sí, más o menos por ahí era mi curiosidad, porque quizás de alguna manera estaba tergiversando la influencia a partir de conocer que tú eras lectora de Vallejo y pensar en el cuerpo, el dolor, ¿no? Cosas tan vallejianas. Quizás por ahí, por eso decía quizás me estaba aventurando mucho, ¿no? Tomando una idea que cogí por ahí. Bueno, lo del cuerpo y el dolor, fíjate, también viene de la poesía. Por ejemplo, Pizarnik es otra de las influencias muy importantes en mi vida. Ella, ella habla mucho del dolor, del no sentirte a gusto en tu cuerpo, de querer dejar esto, habla de la muerte, ¿no? De la muerte como fin del dolor. Y entonces siento que de algún modo ella también fue muy importante para mí en mi formación y también Santa Teresa con esto de el cuerpo del misterio religioso, ¿no? El cuerpo de la experiencia religiosa que atraviesa el cuerpo. Entonces, además, tú piensas que en la religión
no sé cómo decirlo, y en la narrativa religiosa, hay un montón de referencias al cuerpo que para mí fueron muy importantes. Te comes el cuerpo de Cristo. Son una cosa de locus, o sea, es canibalismo, pero claro, una niña de tanta fe como la que tuve yo, cuerpo de Cristo todo el tiempo, sangre de Cristo, es una cosa de la sangre constantemente, de lo que sangró, hay de las heridas de Cristo, ¿sabes? Hay como en el camino de Semana Santa hay un montón de hablar de heridas y hay un montón de hablar, los clavos, ¿no? El primero, el segundo, es casi gore. Y yo fui una niña muy religiosa, entonces, claro, además tú sabes perfectamente que nuestras iglesias no se andan con reparos en usar las imágenes más absolutamente gores que se puedan imaginar. O sea, bueno, yo no recuerdo si estuve en la catedral en Lima, pero pues venimos del arte religioso cuando empezó la colonia, digamos, que era muy salvajemente gore. O sea, yo estaba en iglesias en las que, bueno, sin irnos más lejos, yo no sé si tú tienes el recuerdo de Santa Lucía, pero Santa Lucía lleva en una bandeja sus ojos. No, es una cosa que para un niño, para una niña, o sea, yo recuerdo de ver esto y esta bandeja de esta mujer sin ojos, con sus ojos un platito. Bueno, dime si eso no es no, de Wes Craven, ¿no? De alguno de estos directores así súper salvajes y súper gore, casi que de la masacre de Texas. Bueno, pues cuando me preguntan de dónde viene, pues la Biblia tiene que tener una participación ahí. Y el otro que lo van a cortar al hijo en dos, ¿qué es eso? Pues ahí están los sacrificios humanos también, ¿no? Pues, es verdad, tienes razón. Bueno, con eso de los ojos me has hecho acordar un cuento de un autor peruano de principios de siglo, que es Clemente Palma, hijo del tradicionalista, que tiene justamente un cuento también muy en esa onda de... Ay, pásamelo, me interesa mucho, me interesa mucho los gore, me interesa un montón, y sobre todo creo que, ¿sabes qué? Me parece que Latinoamérica le eh, ha sido muy, no sé, como Latinoamérica ha tenido siempre estos momentos como de la moda de una cosa, ¿no? Y ha ocultado lo que no estaba de moda en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, en el realismo social, que en Ecuador fue muy importante, y que en ese momento, como Pablo Palacio, no sé si lo ubicas, para mí, mi padre literario del Ecuador, o sea, Pablo Palacio, en aquella época, que era el realismo social ecuatoriano, que seguro te suena, Gallegos Lara, y bueno, un montón de otros, que hablaban del indígena y hablaban pues Guasipungo, ¿no? Que es la obra mítica de Jorge Icaza. Pablo Palacio escribió un cuento que se llama Un hombre muerto a puntapiés sobre la homofobia, o sea, y aparte es un cuento berraco, no sabes, es tremendo, y luego tiene otro que es sobre canibalismo, sobre un tipo que se come a sus hijos, o sea, y creo que Latinoamérica le ha sido como un poco injusta con el género.